Cuenta, brother, cuando vaya a iniciar. Muy buena tarde, Dios le bendiga a todo aquel que nos está viendo a través de la TV. Le respondo al nombre de Steven Martínez junto al pastor Víctor Arias. Estamos aquí con presentación para darle inicio a este programa de televisor, para hablarle acerca de lo que es el Cristo Grupo. Y aparte de hablarle de lo que es el Cristo Grupo, hablarle de la palabra del Señor. Sabe que en estos tiempos estamos viviendo momentos donde todo el ser humano necesita una mano ayuda, que es la cual este grupo está brindándole para que sea efectual para ustedes y les sea de bendición. El Cristo Grupo es una fundación para servirle a aquel que necesita una mano ayuda. Y recuérdense que siempre cada ayuda que venga de las manos de Dios es lo que nos hace permanecer con vida. Amén. El Cristo Grupo es una fundación sin fines de lucro. El objetivo principal es dar a conocer al Señor por todos los medios. Y este es un medio el cual estamos usando ahora. El Cristo Grupo se va a encargar de llevar la palabra a toda la humanidad. Donde quiera que podamos llegar, el Cristo Grupo llegará ahí. El mensaje de reflexión, el mensaje de confianza en el Señor, el mensaje de cambio, de transición y de progreso. Un mensaje que te hable y que tú puedas entender cuál es el propósito de Dios en tu vida. Esa es la finalidad del Cristo Grupo. Llevar un mensaje de salvación, un mensaje de liberación, un mensaje de cambio para toda la humanidad. Estamos aquí con la finalidad de enseñarte la multiforme sabiduría de Dios. Que tú puedas entender cuál es el propósito o la finalidad por el cual fuiste creado. Dios nos creó, nos estableció en este mundo y no fue simplemente para que nosotros viviésemos en este mundo de una manera liberal, sino que a través de su ordenanza, decreto, precepto, estatuto, nosotros podamos conocerlo a Él y conocerlo a nosotros mismos y así poder obtener la salvación y la vida eterna, la cual se obtiene a través del conocimiento que se obtiene a través de la palabra de Dios. Amén, pastor. Es algo muy importante cuando se habla acerca de las palabras del Señor. Y con fin de eso vamos a darle inicio a este programa. Vamos a buscar en el libro de los Evangelios según San Lucas, a la altura del capítulo 18, versículo 35 en adelante. Aquí vamos a tener para leída para darle iniciación a este programa. Amén. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice así: aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante de él le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo: ¿qué quieres que te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y lo más importante, pastor, es que en el versículo 42, Jesús le dijo: recíbela, tu fe te ha salvado. Esto es un punto muy importante, y es que nosotros a veces
cuando estamos en los momentos de depresión, en los momentos caóticos, que no entra el proceso, a veces nosotros no sabemos a quién clamar. A veces queremos acudir a un compañero, tal vez a un hermano, o tal vez a un familiar. Pero lo más importante es que la Biblia nos enseña que hay alguien a quien uno puede recorrer, y es Jesús de Nazareno. Amén. Estudiando la lectura del libro de Marcos, capítulo 10, verso 46, habla de Bartimeo y dice hijo de Timeo. Pero el nombre hijo de Timeo no significa que él es hijo de Timeo, sino que en arameo significa hijo de Timeo. O sea, Bartimeo significa hijo de Timeo. La Biblia relata de Bartimeo, un ciego. Si hablamos del escritor de Lucas y hablamos del escritor de Mateo, no relata el nombre de Bartimeo. Sin embargo, Marco habla de Bartimeo. Parece que Marco tenía un acercamiento más íntimo que los demás que escribieron acerca de Bartimeo. Y Bartimeo estaba ahí. Quién sabe, o sea, si él estaba desesperado, angustiado. O sea, había mucha inquietud en él. ¿Por qué? Porque estaba ciego. Pero algo que me impacta de esta lectura es que en Marco, él dice, Señor, que recobre la vista. O sea, que él no nació ciego. No. Que recobre la vista. Los demás evangelios hablan acerca de Bartimeo y no dicen, pero yo hice un esto en este video, pues recobre la vista. O sea, quiere decir que él no era perdió ciego. La visión. Sí, que él no era ciego en su nacimiento. Que no era ciego en su nacimiento. Sí, por lo tanto, podemos notar como la palabra claramente nos habla que él estaba en medio del camino. Él estaba ahí a un lado, estaba esperando que alguien, por un ejemplo, tenga compasión de él y le diese una limosna. Porque aquí podemos notar que la Biblia dice que Jesús camino a Jericó. Este hombre, tal vez yo me puse a analizar algo, pastor, y es que Bartimeo era un hombre que sabía de la palabra. Él sabía que había de venir alguien que iba a salvar la humanidad, porque inmediatamente este hombre escucha los murmullos, escucha, por un ejemplo, la gran persona hablando o tal vez murmurando que alguien está pasando. Este hombre comienza a preguntar que quién está pasando por allí. Pero algo me llama la atención, que en el libro de Marcos nos habla que él tenía una capa. La capa representaba con lo que él se iba arropado, tal vez donde él ponía su cabecera. Pero algo que me impacta es que este hombre inmediatamente pregunta quién va pasando por allí. Él le dicen, Jesús va pasando por aquel lugar. Entonces, lo que me llama la atención, si este hombre no hubiese sabido de la palabra, o tal vez no le hubieran predicado, tal vez no le hubieran hablado acerca de Jesús, ¿por qué él comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Aquí lo que más me impactó fue este escenario. Este hombre sabía quién era Jesús. Este hombre sabía que alguien iba a venir a salvar la tierra, porque la palabra claramente nos habla en el libro de Isaías. Dice en el capítulo 53 en adelante que Él iba a venir, que por sus llagas somos nosotros curados, que Él iba a llevar nuestros pecados, nuestras rebeliones. Entonces este hombre comienza a escuchar y comienza a clamar con gran voz, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero note algo, Jesús nunca se paró en el mismo instante que Él comenzó a clamarlo. Es dándole una enseñanza a que no cuando nosotros queremos la cosa, la vamos a recibir. Amén. Pero ¿sabe qué? Según los estudios que yo estuve realizando acerca de Bartimeo, analicé algo, y era que Jesús salía de casa de Zaqueo. Ya Jesús le había predicado a Zaqueo. Jesús le había predicado y sale de Jericó. Dice que pasaba, ya parece que había visitado la ciudad de Jericó y salía. Y entonces ahí ya estaba el murmullo, estaba la gente hablando de quién era Jesús. Sí, porque lo que pasa es que recuerde que en el pueblo de Israel, en Jerusalén, se hace una fiesta. Y usted se pone, según los exégetas y según los teólogos, usted se pone a escudriñar algo ahí, que allá se hacía una fiesta y Jesús iba directo a la fiesta. Amén. Entonces, ¿qué pasa?
en este escenario que él va entrando por el camino de Jericó, ahí es que se encuentra con el escenario de Bartimeo. Más para adelante vemos que después de Bartimeo, vemos que él, según la multitud, lo arropaba. Dice que había un hombre llamado Zaqueo, aquel hombre que era pequeño de estatura, el cual no podemos identificar porque no estábamos en aquel escenario, pero la palabra dice que era muy pequeño de estatura. Amén. Sí, pero yo estuve leyendo y dice como que él rodeó la ciudad. Él salió de Jericó, iba rodeando la ciudad y se encuentra con Bartimeo. Y ahí es cuando Bartimeo comienza a clamar, comienza a llamar, hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo estaba pendiente de que algo iba a acontecer en su vida. Y eso es lo que hoy le falta a muchas personas, estar pendiente de que algo va a acontecer a su vida. Y para eso acontecer, tienen que entender que es a través de Jesús. Muchas personas piensan que Jesús va a venir y va a decir, mira, ven, vámonos. No. Ellos no entienden que Jesús nos envía a nosotros a predicarle para que nosotros a través de la predicación ellos puedan reconocer al Señor y entonces Jesús venir y rescatar al pueblo que Él ha preparado para Él. Muchas veces las personas están esperando un profeta de otro planeta, vamos a decir. Amén. De otra nación, que le diga lo que nosotros estamos diciendo diariamente. Así hay muchas personas hoy en día, muchos Bartimeos que están ciegos, tienen que tirar la capa de la hostilidad, la capa de los afanes, la capa de la arrogancia, de la prepotencia, ¿entiendes? Para poder obtener la vista, porque el mundo está ciego espiritualmente, el mundo está sordo espiritualmente y necesitan entender que esos profetas, esos evangelistas, esos apóstoles, esos maestros, esos pastores que andan por ahí pregonando la palabra de Dios, están glorificando al Señor y están viviendo el legado que Jesús nos dio cuando nos dijo en Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Y en Mateo 28, 19 y 20 que dice, vayan y enséñenle todo lo que les he mandado. O sea, muchas veces nosotros le predicamos a la persona no entiende que el anhelo de Jesús es que ellos sean libres. Amén, Él vino, murió por la humanidad, pero la humanidad no ha reconocido en sí el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Sí, porque podemos notar, hermano, como la misma palabra nos enseña que Jesús anduvo por la tierra y hizo tantas cosas, tantas maravillas, la cual marcaron la diferencia y la trayectoria que tenía Jesús aquí en la tierra, la cual lo identificó como hijo de Dios. Porque podemos notar como este hombre, cuando inicia su ministerio, en el capítulo 3 del mismo libro de Mateo, aquí la escritura dice que Juan el Bautista, bautizando en el río Jordán, Jesús le aparece en aquel lugar. La palabra claramente nos habla que Juan el Bautista, cuando Jesús llega a él, pastor, note algo, que este hombre, sabiendo quién era Jesús y que había de venir el Salvador de la tierra, este hombre lo identifica antes de que Jesús le diga, yo soy el Hijo de Dios. ¿Pero por qué? Porque la palabra dice que el que tiene el Espíritu de Dios da testimonio a vuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso Romano dice que el que no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Por qué nos da a entender esto? Porque nosotros tenemos que tener algo, una afirmación de que somos hijos de Dios. Tenemos que ser proclamados hijos de Dios, pero para que eso llegue a nuestra vida y sea su Cristo en el libro de la vida, tiene que tener un punto clave. Y es que la Biblia dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y vengan de la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Amén. Y mira, San Juan lo dice claro, dice más, todo lo que le recibieron, aleluya, todo lo que le recibieron a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. O sea que todos somos creación de Dios, pero venimos a ser hijos de Dios cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Bartimeo quizá conocía de Jesús, pero dice la palabra que él estaba ciego. Estaba ahí sentado quizá en el lugar que él siempre se sentaba. O sea, que para Bartimeo recibir su sanidad y conocer realmente quién era Jesús, tuvo que clamar a él y esperar que Jesús pues hiciera el milagro. Y ahí entonces claramente él vio que quién era Jesús. Él quizá había escuchado hablar de Jesús, como muchas personas escuchan hablar de Jesús, pero no saben realmente quién es Jesús. Amén. Porque no es lo mismo tú decir yo creo en Dios que creer en Dios. Hay mucha gente que realmente dicen yo creo en Dios, pero el objetivo no es que tú creas en Dios, es que tú le creas a Dios. Exactamente. Porque creerle a Dios es hacer su voluntad. Entonces hay muchas personas que lamentablemente
están viviendo bajo un mundo de paradigma, de filosofía, de costumbres, de tradiciones, de dogmas, pero realmente no están viviendo por lo que dice la palabra, porque el que conoce a Dios vive conforme a lo que Él establece en su palabra. Claro, claro, y es que eso es, amado, algo muy importante. Y notando este capítulo de Lucas, cuando habla de Bartimeo, así hay muchas personas en la humanidad que están viviendo ciegamente como Bartimeo. ¿Ciego a qué? Ciego a lo que es la voluntad de Dios, ciego a lo que es el llamado de Dios, ciego a lo que es el ministerio que Dios nos ha entregado en nuestras manos. Porque todo aquel que está aquí en la tierra está formado con un propósito. Todo aquel que nos está viendo a través de la televisor, usted tiene que entender de que Dios tiene algo grande para ti. Dios tiene algo precioso para tu vida. Sabe que tú no estás aquí en la tierra simplemente porque tú eres tú. No, tú estás aquí en la tierra con propósito. Si todavía tú estás vivo y respira, es porque Dios algo tiene para contigo. Pero es tiempo de que tú reflexiones, de que tú saques de tu cuerpo esa capa que no te permite ver más allá de lo que es la salvación. Recuerda algo, la Biblia claramente nos habla acerca del infierno. El infierno es real, pero muchos de nosotros nos queremos hacer incrédulos y querernos ponernos una venda, así como Bartimeo, que no veía las cosas que estaban a su alrededor. Pero tú que estás ahí, televidente, tú que estás viendo este programa, es para que tú reflexiones y entiendas de que Cristo está a la puerta. Allí no te va a salvar la Virgen María, no te va a salvar la Virgen de la Altagracia. La palabra nos enseña que Jesús, hablando en el libro de Juan, Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Aquí hay un punto clave, que el único que da salvación a tu vida, a tu casa, a tu familia, se llama Jesús de Nazareno. Amén. Hay algo muy importante que usted dijo, Steven, y es que Jesús está a la puerta. El libro de Apocalipsis dice, capítulo 3, verso 20, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. O sea, Jesús está a la puerta, tocando tu corazón, esperando que tú le abras para él poder entrar y establecer un orden. Pero si tú no abres, él no puede entrar. ¿Por qué? Porque el enemigo no necesita que tú le abras puerta. El enemigo lo único que necesita que tú le abras es una brecha para él entrar y hacer un desorden. Pero Jesús es un caballero. El Espíritu Santo es un caballero. Y él espera que tú le digas: Señor, heme aquí, cumple tu propósito en mí, hágase tu voluntad. Cuando tú le digas al Señor: Señor, entra en mí, entonces el Señor va a entrar. Es como algo que he visto en la internet. Un peluquero que le dice a otro que si Jesús es Jesús, porque el mundo está como está. Entonces la persona que le está recortando le dice: bueno, el problema es que si Jesús viene a ti y tú no le recibes, o Jesús está ahí y tú no lo quieres recibir, él no te puede obligar. O sea, Jesús es un caballero. Jesús siempre está dispuesto a atender a su pueblo, a escuchar la voz del que está sediento, del que está hambriento, del que está atado, del que está subyugado, del que está cauterizado. Pero el hombre tiene que activar su voluntad. Sí, así mismo, hermano. Dios no te puede obligar, porque Dios es un caballero y Él permite que tú tengas voluntad propia para aceptarle. ¿Qué pasa? Si Dios violara tu voluntad, entonces tú no serías un ser humano, sino serías un robot. Exactamente, claro. Sí, pastor, porque aquí hay un punto muy esencial y fue donde usted tocó acerca de lo que hablaba ese barbero, donde decía que si Jesús era Jesús, ¿por qué permitía tales cosas? Y le voy a explicar por qué verdaderamente Jesús ha permitido tales cosas. Recuerden algo que la palabra nos enseña, hablando en el mismo libro de Romanos, dice: porque la paga del pecado es la muerte. Escuche esto. La paga del pecado, pastor, dice es muerte. Romanos 6:23. Entonces, si la palabra nos enseña que la paga del pecado es la muerte, todos tenemos que estar esperando cualquier cosa, nosotros como estamos viviendo en un mundo desordenado. Amén. Pero dice la palabra, la paga del pecado es muerte. Pero no se queda ahí. Dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que Jesús te está diciendo? Oye, la paga del pecado es muerte, aléjate del pecado, porque yo soy la vida eterna, yo te voy a dar vida eterna.
y salvación si tú me recibes. Eso es lo que él le está diciendo. Claro, Amén. hermano, porque mira algo, esto, oye, me choca mucho esto, este testimonio que usted da acerca de este barbero a lo que está sucediendo en este entonces. Amén. Nuestro entorno está rodeado de esta plaga, de este virus que anda, el COVID-19, pero tenemos que entender que todo lo que está aquí en la tierra es con un propósito. Amén. ¿Cuál es el propósito, tal vez, de lo que está sucediendo? Sabe que la palabra nos habla en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. Allí nos enseña donde dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Dice, y estos son los que conforme a su llamado o a su propósito son llamados. Quieras el dicho que todo aquel que es escogido por Dios, todo aquel que está bajo la voluntad de Dios, va a padecer de persecuciones, va a padecer de cualquier cosa que esté pasando en la tierra, porque tal vez usted diría, no, porque a los cristianos tal vez no les pase esto, o los cristianos no se pueden enfermar, o no lo pueden matar. Claro que sí, porque no somos roboces, no somos dioses tampoco, somos humanos al igual que usted. ¿Y sabe por qué hoy en día está aconteciendo esta catástrofe mundial? Todo esto es mundial. ¿Sabe por qué es? Es por ti y por mí. ¿Por qué por ti y por mí? Porque no queremos entender de que hay un Dios en el cielo y en la tierra. No queremos entender de que alguien nos formó con un propósito. Y tenemos que entender ahora mismo, reflexionar en medio de esta pandemia y sentarnos a analizar nuestra vida. ¿Cómo tú estás delante de Dios? ¿Por qué Dios permite que estas cosas acontezcan? ¿Por qué Dios permite que hoy en día alguien de tu familia muera o parta de esta tierra? ¿Por qué será? Es porque nosotros le hemos dado la espalda a Dios. Amén. Y lo que Dios quiere es que nosotros reflexionemos y tal vez con un castigo, tal vez con vara fuerte, porque la misma Biblia nos habla y dice que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Amén. Nosotros vemos a un Dios como un ogro. Dios no es un ogro. Tal vez porque pase esto, pastor, queremos analizar de que Dios es lo más peor del mundo. Eso se llama razonamiento. A Dios no se razona. Claro. Porque el razonamiento es lo que trae incredulidad, desaliento. Pero algo que me trae a la mente ahora es que Dios presenta la palabra siempre con un paralelismo. Usted dijo, Dios es amor y es fuego consumidor. El ladrón no vino a matar, a hurtar y a destruir, pero yo he venido a dar vida y vida en abundancia. Entonces dice San Juan 10:10, el ladrón vino a matar, a hurtar y a destruir. Pero yo vine a dar vida. O sea, él te presenta el pecado, te presenta lo que vino a hacer. Claro, pero también la solución. Te está presentando la solución. Amén, amén. Porque podemos notar, amado, que es que en cada pasaje bíblico, cuando él habla acerca de lo que es su perdón, también habla lo que es acerca del castigo. Porque tenemos que ser claros, mis santos hermanos. Tenemos que ser tan claros de que Dios es tan real, al igual que el pastor que lo estoy viendo ahora mismo. Es más real que el pastor. Real. Porque tal vez nosotros digamos, ok, Dios es real, pero ¿dónde está que yo no lo he visto? Es que tú no tienes que ver a Dios para tú saber que Él es real. Amén. En una ocasión se me para alguien, pastor, y me ve predicando la palabra. Y mientras él me está viendo, predicando la palabra, él se me acerca y me dice, yo no creo en Dios. Yo le digo, wow, pero ¿cómo así que tú no crees en Dios? Me dice, sí, yo no creo en Dios. Y yo le dije, ¿tú eres ateo? No, yo no soy ateo. Entonces, ¿qué tú eres que tú no crees en Dios? Entonces le digo, ¿tú crees en el diablo? Y me dice, él tampoco yo creo en el diablo. Entonces yo le digo, ¿pero en dónde tú estás parado? ¿Tiene problema, pastor? No hay un punto intermedio. No, entonces cuando yo le digo esto a él, que por qué él no cree en Dios, él me dice, yo no creo en Dios porque yo no lo veo. Yo lo miré frente a frente y le dije, verdaderamente que Satanás ha cegado el entendimiento para que todo aquel viendo no vea y oyendo no escuche. Y le dije esta palabra, tú tienes un cerebro en tu cabeza. Me dice, sí, claro, yo tengo un cerebro en mi cabeza. Y yo le hice una pregunta y le dije, ¿tú lo estás viendo el cerebro que tú tienes en tu cabeza? Y me dice, no, así mismo es Dios. Aunque tú no lo veas, tú sabes que Él está dentro de ti. Amén. Porque la palabra dice en el libro de Génesis que Él sopló aliento de vida por su nariz y fue el hombre un ser viviente. Amén. Lo que tenemos de Dios, la semejanza de Dios, es el espíritu, es el aliento que Él sopló por nuestra nariz para nosotros ser llamados hijos de Dios. Escuchen algo, ustedes tienen que reflexionar en este tiempo
que Dios no ha permitido que estemos más unidos en familia, tal vez con un hermano, un amigo, o con su misma esposa o esposo. Es para que usted entienda y aprenda a valorarse usted mismo. Es para que usted aprenda a valorar lo que usted tiene a su lado. Tal vez usted cree que esto que está sucediendo es algo mortal. Escuche algo, sí sabemos que es algo, un fenómeno muy fuerte para la humanidad de la tierra, pero también tenemos que entender que este virus no ha dado una lección. Este virus no ha enseñado a valorar y a ser capacitado en medio de esta pandemia, pastor. Amén. Hablando de esa persona que usted acaba de mencionar, que dice que si Dios existe, y usted le dice que si él ve el cerebro, él sabe que tiene un cerebro, pero hay algo más palpable, y es que nosotros tenemos una nariz y inhalamos, o sea, respiramos aire y no vemos el aire y sabemos que hay aire donde estamos. Asimismo es la persona que no tiene a Dios. Cuando tú no tienes a Dios, no siente a Dios. Cuando no busca a Dios, no le va a sentir. Ahora bien, Dios existe y Dios va a seguir existiendo. Y como dicen muchos, nosotros sin Dios no somos nada, pero Dios sin nosotros sigue siendo Dios. El hecho de que una persona no crea que Dios existe, eso no quiere decir que Él no exista. Él sigue existiendo y seguirá existiendo porque Él es eterno y Él no fue creado. Todas las cosas que nosotros podemos ver fueron creadas por Él, pero Él no es creado, sino que Él existe de eternidad a eternidad. Y en ese tiempo de eternidad, Él abre un tiempo y es el tiempo Cairo, y es cuando Él visita al hombre. Él nunca ha descuidado al hombre. Hubo un silencio de 400 años de silencio en el periodo del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y en ese periodo de silencio aún el plan de Dios seguía manifestándose en la vida del hombre. Amén. O sea que Dios nunca se ha apartado de la humanidad. Lo que pasa es que si tú le buscas, le encuentras. Si no le buscas, Él sigue estando ahí esperando que tú vengas a Él. Porque la voluntad de Dios es que toda la humanidad sea salvo. Yo predicaba hoy en la radio y le decía a las personas, a la audiencia, que el perdón que Jesús trajo en la cruz del Calvario no fue para un grupito, una etnia, sino para toda la humanidad. Toda la humanidad está, el pecado de toda la humanidad está ahí. O sea, claro, toda la humanidad tiene derecho a la salvación, pero nos corresponde a nosotros escoger. Como dice la palabra, escoge la vida para que viva o la muerte, tú decides, pero la salvación tuya, mía, de Steven, de todo, está paga por Él. Él fue a morir a la cruz del Calvario para darnos esa salvación y esa vida eterna, pero nosotros necesitamos venir a Él, clamar a Él e invocar su nombre, porque como le dije al principio, eres un caballero y la actitud de Jesús es que tú vengas a Él por amor, no por dolor. No porque Él quiera obligarte, porque entonces no sería por devoción. Sí, porque aquí podemos también notar algo, que es que Dios, aún teniendo la potestad sobre ti, aún teniendo el derecho sobre ti de llamarte como Él quiera, porque Dios fue quien nos formó, Dios fue quien nos creó. Amén. Él es el Salvador de la tierra, y también podemos notar que en un abrir y cerrar de ojos, Él puede parar tu respiración, de que tú no respires más, y quitarte del medio, como se dice en el término ya global, quitarte de la tierra. Él lo puede hacer, pero aún así, tú siendo pecador, estando ciego como Bartimeo, aún así Él quiere darte una esperanza, aún así Él quiere darte salvación, porque la misma palabra nos enseña que Él vino al mundo no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él, porque podemos notar que en el primer pecado del primer Adán, todos nos hacemos constituyentes del pecado. Todos somos pecadores desde aquel momento en que Adán pecó. Pero, ¿qué pasa? En este entonces, Cristo viene a la tierra para darnos salvación, para romper el velo del pecado y traernos la gracia de la salvación de Él, donde tú puedas tener acceso a tú conectarte con Dios. Pero tal vez tú, por el tiempo que no tenga para entregárselo al Señor, tal vez te está perdiendo y hundiendo más en el pecado. Pero es tiempo de usted, televidente, que me está escuchando, está viendo, es tiempo de que usted reflexione, es tiempo de que usted levante la cabeza y entienda de que hay un Dios que vino a salvarte. Hay un Dios que te perdona. Él no ve la magnitud de tu pecado. A Él no le importa cuántas veces tú hayas pecado. A Él no le importa
qué categoría de pecado tú tengas en tu vida, Él lo único que quiere de ti es una humillación. Él lo único que busca de ti es un arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es la palabra metanoia. Metanoia en el hebreo es cambio de mentalidad. Cuando tú tienes un cambio de mentalidad, ya tú estás teniendo una transfiguración. Es tiempo de que tú te transfigures. Es tiempo de que tú cambies de vida. Es tiempo de que tú cambies de padecer. Si tú quieres obtener la salvación y la vida eterna, es tiempo de que tú reflexiones. Aparte de todo lo que tú estás viendo en esta tierra, reflexiona y di verdaderamente Dios es real. Amén. Sé que hay muchas personas que así como estaba Bartimeo en aquel lugar, están viviendo hoy en día. Quizá uno está ciego por la droga, otro por el alcohol, otro por la prostitución, otro por la homosexualidad, algunos por el lesbianismo, algunos por el chisme, algunos por el enojo, algunos por las rivalidades, porque son pecados. Y hay que extirpar el pecado del hombre para que el hombre pueda ver espiritualmente y pueda tener comunión con el Señor. Muchas personas dicen, pero yo veo, sí, tú ves lo físico, pero cuando tú entras a lo espiritual, te darás cuenta que tú no estás viendo nada comparado con lo que Dios ha preparado para ti. Hay muchas personas que están viviendo en este mundo, pero están muertas. ¿Por qué están muertas? Porque no están viviendo en el espíritu, sino en la carne. Están viviendo bajo los deseos, bajo las pasiones, bajo la concupiscencia y los deleites de este mundo, pero no conocen su vida espiritual porque no le han dado lugar al Señor para que el Señor le muestre realmente quiénes son y para qué fueron creados. Amén, amén, claro, hermano, porque es que le voy a decir algo. Dice la palabra que el enemigo vino para cegar el entendimiento, que aquellos aún viendo no vean. Esto es un punto tan claro que las personas están viendo cómo está lo que está aquí ahora mismo en la tierra, esta pandemia a nivel mundial. Y aún la gente aún sigue lo mismo, pastor. En estos días estaba yo allí en San Cristóbal, por mi ciudad, donde yo veía colmadones abiertos. Y la gran multitud bebiendo cerveza, disfrutando, haciendo cuantas cosas. Aún en medio de la pandemia, hermano, es tiempo de que tú entiendas que esto es señal de que Cristo está a la puerta. Esto es señal de que aquel que dijo que volverá va a venir a buscarte. Pero necesita de que tú estés limpio delante de Él. Necesita de que tú laves tu vestido y laves tu ropa. No importando la magnitud de mancha que tenga, tú puedes avanzar. Porque Bartimeo, aún estando en medio del camino, aún estando allí tirado, aquel hombre reflexionó. Aquel hombre sabía que necesitaba algo. Este hombre tenía una ansiedad de recibir un milagro. Tal vez aquel hombre, mientras veía esa multitud, tal vez pedía limosna, porque ese era su diario vivir. Un hombre que estaba allí en una condenación, como hay muchas personas que ahora mismo están condenadas en la droga. Muchas mujeres están condenadas en la prostitución. Muchas personas están condenadas en los vicios de alcohol o cualquier magnitud de vicio. Pero hoy es tiempo de que tú como Bartimeo quite la capa de ti y reflexione. Amén. Es tiempo de que tú en este entonces reflexione tu vida espiritual. ¿Cómo está tu vida espiritual delante del Señor? ¿Sabe algo? No va a haber cerveza en aquel lugar. No va a haber un vaso de agua fría en aquel lugar. No vas a ver nada de eso. Porque muchos tenemos por ignorancia lo que es el infierno. El infierno es real. El infierno es tan real que usted, cuando se quema, usted siente la molestia en su mano o en el lugar afectado donde se quemó. Allí será mucho más peor, porque tú lo vas a sentir en cuerpo vivo. Amén. Tú vas a sentir la condenación allí, en aquel lugar, y no va a tener momento libre de tú salir a refrescarte a la playa, a un río o hacer cualquier cosa. Por eso es que es tiempo de que tú reflexiones, de que tú seas como Bartimeo, que cuando escuchó la voz de Dios, de Jesús que iba pasando por aquel lugar, él se desprendió de lo que tenía, pastor. Amén. Eso es una simbolización de soltar el pecado. Bartimeo soltó, echó a un lado el pecado y entonces dijo, espérate, ya mi vida tiene que ser diferente. Yo tengo que soltar esto que tengo dentro de mí, esta carga tan fuerte, porque hay un punto clave y es que Jesús dice, venid a mí trabajado y cargado y yo lo voy a hacer descansar.
A Él no le importa la carga que tú tengas. Para tú ser libre, para tú tener la salvación del Señor, tú tienes que desprenderte de esa carga y entregársela a Jesús. Él es el único que puede salvarte. Él es el único que puede quitar de ti ese gran peso de pecado que tú tengas. El mundo te condena, el hombre te señala, pero Jesucristo nunca te va a señalar. Él lo que te va a perdonar y los pecados lo va a entrar a lo profundo del mar. Amén. La palabra dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. Las personas siguen en su mundo de deleite, de concupiscencia, es porque el amor del hombre se ha enfriado tanto que no sienten, no padecen y siguen viviendo, pero no sabiendo que eso que están haciendo tiene repercusión. Y mañana ellos tendrán que dar cuenta de sus actitudes, de sus pensamientos, de sus acciones. Y la voluntad del Señor no es que tú te pierdas, de que tú perezcas en pecado, sino que tú te arrepientas del camino que has tomado. Porque Jesús dice en el libro de Juan, su capítulo 14, verso 6, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Jesús quiere que tú vengas a Él porque Él es el camino a la salvación. Él no quiere que tú vivas en ese mundo, aleluya, el cual te lleva a la perdición. Como dice la palabra, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. El objetivo de Dios no es que tú perezcas en pecado y que tú caigas en ese lugar desierto, árido y seco, o en ese lugar donde el gusano no muere ni el fuego se apaga, sino que tú vengas al Señor para que habite con Él en la eternidad, porque Él dice: yo me voy a preparar una morada para vosotros. O sea, Dios tiene una morada eterna preparada para nosotros, pero nosotros tenemos primeramente que recibirle en este mundo para entonces luego partir con Él. La voluntad de Dios no es que tú vivas atado a la droga, al alcohol, a la prostitución o a cualquier tipo de acto delictivo, sino que tú te desligues de eso. Por eso dice la palabra en el libro de Gálatas, aleluya, que la carne y el espíritu son contrarios, o sea, ellos viven opuestos el uno del otro. Tú no puedes querer agradar a Dios satisfaciendo la carne. Para tú poder agradar a Dios tienes que satisfacer el espíritu. Los deseos de la carne son contra el espíritu, los deseos del espíritu son contra la carne. Sí. Para tú poder ser salvo tienes que condenar los deseos de la carne y vivir en el espíritu, porque esa es la forma original como Dios estableció que el hombre viviese. Amén, amén, pastor. Y aquí mismo, como usted acaba de mencionar en el libro de Gálatas, como nos habla acerca de lo que es la carne y el espíritu, aquí la palabra nos habla en el capítulo 19, a la altura de capítulo 5, versículo 19, la palabra nos enseña lo que es la causa de lo que es la carne. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disensiones, herejía, envidia, homicidio, dice borrachera, y dice cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Así que usted, televidente que nos está viendo ahora mismo, nosotros queremos orar para bendecir tu vida de una manera especial. Nosotros, para cerrar este programa, queremos hacer una oración que transmita tu corazón en aquel lugar donde tú te encuentres, no importando la magnitud de cosas que te han pasado. Esta oración yo sé que va a ser efectuar para tú obtener lo que es el perdón del Señor. Usted, si quiere reconciliarse con el Señor, si usted quiere tener un pacto con Dios, es tiempo de que tú reflexiones y tenga un arrepentimiento con Él. Así que el pastor y yo vamos a orar para así cerrar con esta oración este programa. Y yo espero que usted allá reciba esta oración. Amén. Una palabra que quiero dar antes de orar, y es que dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, aunque vivimos en este cuerpo de carne, pero nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales que se encuentran en las regiones celestes. Nosotros estamos aquí predicándote para que tú seas libre de esos espíritus inmundos que te han atado durante tanto tiempo. Es necesario que tú reconozcas a Jesucristo como único y suficiente Salvador de tu vida para que Él pueda libertarte y hacer de ti lo que Él predestinó desde antes de la fundación del mundo. Vamos a estar orando, amén, presentando
ese pueblo que el Señor ama, ese pueblo que está sediento, Amén. que está hambriento y que sé que fue escogido por Dios para salvación y vida eterna. Amén. Amantísimo Dios y Padre eterno, en este día te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar para engrandecer tu nombre en la vida de los hombres. Te pedimos, Dios, que sea tú rompiendo las cadenas, los yugos, los encarcelamientos, libertando al que está cautivo, al que está subyugado, al que está cauterizado, Dios del cielo. Te pedimos que sea tú obrando liberación en esta hora, rompiendo las cadenas, Dios, que han atado tu pueblo durante tanto tiempo. Obra sanidad, Señor mío y Dios mío. Obra liberación, sana al que está enfermo, sana aquel que está recluido, Señor, en un hospital, en una cárcel, Señor mío y Dios mío. Libértalo de toda cautividad, Dios mío, Padre eterno, Dios de gloria. Exáltate en este día sobre la vida de aquellos hombres, niños, adolescentes, mujeres, envejecientes, Señor, que se sienten desahuciados por los hombres, Señor, pero que han sido escogidos por ti. En este día te pedimos, Dios, que sea tú engrandeciéndote de una manera especial sobre la vida de cada persona, Señor, que está escuchando este programa. Bendícelo de manera especial, Señor mío y Dios mío, y glorifícate cada día en la vida de cada persona, Señor, dándole a conocer la razón por la cual tú lo estableciste en este mundo, en el nombre de Jesús. Amén y amén.